Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es el circuito que tengo acá arriba de la mesa en este protoboard, que es muy simple, muy básico, pero vamos a estar hablando de detector cuadrático, de resistencia de video, vamos a hablar de diodos de barrera alta, de barrera baja, de diodos de polarización cero, vamos a ver un poquito modulación, vamos a ver de qué se trata y que un circuito tan simple como un detector tiene múltiples aplicaciones dependiendo del cálculo que querramos hacer y dependiendo del resultado final que querramos obtener en este circuito. Así que vamos a ver de qué se trata la teoría y después vamos a ir al osciloscopio y al generador de funciones a ver qué es lo que pasa en la práctica. Este video está auspiciado por la empresa JLC PCB, que es una empresa que hace circuitos impresos, pero entre otras cosas también, como podemos ver, hace PCB Assembly, es decir, nos entrega los impresos con los componentes ya montados y también hace servicio de impresión 3D. En este caso yo lo que suelo hacer es generar una cotización instantánea, le damos al botón Instant Queue y acá en este espacio nos va a pedir que subamos los archivos Gerber, lo va a procesar, va a calcular las dimensiones, la cantidad de layers y demás. Nosotros podemos igualmente modificar algunos parámetros, distintos tipos de mensajería, la mensajería DHL Express, que es una de las más rápidas, que llega en 5 días y lo necesitan para algo muy rápido. Y en mi caso muchas veces, como estoy en Argentina y las cosas son un poco más caras y demás, a veces elijo lo que es ePacket, es el más barato, son $12, pero igualmente llega bien. En Argentina yo he comprado PCBs y mediante correo argentino han llegado bien, los tienen que declarar solamente lo que están comprando, tarda un mes aproximadamente, pero llega por un costo muy bajo, lo cual está bueno, así que bueno, la verdad que está bastante interesante. Bueno, acá estamos en el pizarrón, vamos a ver un poquito lo que es el detector cuadrático, ¿no? Detector cuadrático, básicamente es un detector, si queremos simplificarlo, un detector de envolvente, ¿no? El que nosotros conocemos, que es un diodito con un RC de salida. Normalmente es esto, donde entramos una señal que puede ser RF y salimos con un envolvente que puede ser esto de acá. Tenemos varios nombres, normalmente tenemos detector cuadrático, detector de picos, detector de envolvente, etc. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nosotros tenemos una señal que puede ser esta, ¿no? Que tenemos una RF donde tenemos un envolvente acá. Esta envolvente pasa a ser esta señal. Por ejemplo, podemos tener una FC, una frecuencia de portadora carrier de 1 MHz y podemos tener una FM, una frecuencia moduladora de 1 kHz. Básicamente audio montado sobre 1 MHz, una señal de AM, ¿no? De AM Commercial Broadcast. Si analizamos esto, tenemos SDT, que es la carrier, ¿no? Por la moduladora, por el coseno de omega t. Esto es una señal que nosotros podríamos tratar un poquito para eliminar la portadora mediante la incorporación del diodo y generar a la salida un envolvente. Y hasta acá está todo bien, ustedes ya conocen este circuito, es muy clásico de toda la vida, pero bueno, tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo este circuito, voy a sacar un poco toda esta parte que no tiene mucho sentido ahora, no es lo mismo este circuito para, por ejemplo, un detector de un audio rítmico, donde vamos a buscar los graves y queremos que nos genere un pico a la salida cada vez que encuentre un grave de música porque sube un pico. No es lo mismo detectar picos en una señal de 220, ¿no? Cada 20 milisegundos, en 50 Hz por ejemplo. No es lo mismo detectar una señal en audio, por ejemplo. No es lo mismo un detector de AM, un demodulador de AM, por ejemplo. Yo tengo una señal AM que viene así y quiero que me quede solo la parte esta de acá, por eso pongo un diodo, ¿no? Que me elimina la parte del hemiciclo negativo y toma los picos que tenemos acá. Tampoco es lo mismo un medidor de potencia. Si yo quiero medir potencia, qué potencia tengo en esta modulación de AM, yo quiero que sea lineal, porque yo quiero saber qué potencia tengo en este punto, pero como el detector tal vez no es tan rápido como el cambio que tenemos en esta señal, nosotros vamos a inyectarlo a un circuito que puede ser un operacional o lo que sea, un ADC, y necesitamos que esto se mantenga un nivel. Entonces también tenemos distintos detectores. ¿Y qué juega en eso? Bueno, juega que acá tenemos una señal de alta velocidad y acá tenemos una señal de baja velocidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos generar en esta parte, ¿no? Un delay. Un delay que nos va a permitir ver esta señal. ¿Por qué? Yo tengo tres escenarios. El primer escenario es que no le ponga capacitor, elimino el capacitor y lo que va a pasar es que ustedes van a ver esto, ¿no? En el mejor de los casos van a ver la señal portadora muy grande respecto de la envolvente, respecto del mensaje.
Otro caso puede ser que vean esto. Y esto se asemeja mucho a una fuente de alimentación, al filtrado de una fuente de alimentación clásica de toda la vida. Bueno, otro caso, que es el que me interesa a mí, es que yo vea esto. Y que esta señal es la que envuelve a la portadora, la envolvente. Entonces, dependiendo de este circuito RC que tengo acá, yo puedo estar en este punto, en este o en este. Y depende de qué quiera hacer, porque si yo solamente quiero tener un nivel correspondiente a una DC, dependiendo de la potencia, yo quiero tener, qué sé yo, quiero ver qué potencia hay acá, después subo el nivel de amplitud y esto mismo lo tengo acá, quiero saber qué nivel de DC hay acá. Bueno, yo ahí podría hacer que el circuito rectifique un poco más, porque estoy entrando a una DC y yo no quiero entrar con RF a una DC. Entonces me sirve filtrar un poco más, me sirve hacer un filtro posterior después de este. Por ejemplo, en este circuito que tengo acá, si ustedes recuerdan, yo tenía un diodo que lo usaba para detectar la potencia de este loop, ¿no? de este enganche que tengo acá, o de esta pesca. No hay muchas formas de decirlo, pero bueno, si nosotros agarramos este loop que tenemos acá en el acoplador direccional, podemos agarrar y podemos poner un diodo, que es lo que hay acá, con un capacitor y una resistencia, que es lo que hay acá, es lo mismo. Después tenemos otra etapa más de filtrado con un ferrite de vid, tenemos acá otro filtrado con otro capacitor más, un PID, etcétera, para eliminar esto. Pero a mí me sirve así porque yo esto lo ingreso a un Arduino, y el Arduino, si le metemos RF, lo rompemos. Entonces básicamente viene por ahí. Después, nada, yo en este caso estoy usando un 4148. Podría usar germanio, podría usar Schottky. De hecho se usa mucho Schottky, porque el Schottky tiene una tensión de barrera más baja, 0,2 volt, contra 0,5 que tiene este, o 0,6, lo cual yo puedo detectar en niveles de señal más bajos, y es importante. Pero bueno, los diodos aparte tienen otros problemas, como por ejemplo, podríamos tener problemas de... bueno, esos eran los diodos de barrera, ¿no? Que yo mencionaba recién. Diodo de barrera alta, por ejemplo este, diodo de barrera baja, diodo de barrera baja, que son diodos especiales, o esto se llama de otra manera también, de polarización cero. Polarización cero. Son diodos, obviamente son especiales, ¿no? Y aparte hay circuitos que me ayudan a que sea especial. Los de polarización cero a veces se venden. Se venden como si fuese esto, como si fuese este adaptador que es SMA a SMA. Bueno, adentro tienen un diodo de polarización cero que se usa mucho para sacar la envolvente de lo que nosotros queremos en la parte del detector cuadrático. Pero digamos que se pueden hacer, lo que pasa es que nunca van a funcionar igual que uno compra, que ya está todo lindo y funcionando y calculado y bueno, y probado. Pero básicamente, como este es un sistema no lineal, ¿no? Porque el diodo es no lineal, obviamente, no es una resistencia, tenemos también problemas de, por ejemplo, el diodo que es una juntura, ¿no? Donde nosotros tenemos un ánodo y un cátodo. Bueno, tenemos la conductancia de la juntura, ¿no? Como se habla de resistencia, muchas veces hablamos de conductancia. Porque, bueno, es un parámetro que tienen que conocer. Me imagino que ya saben lo que es la conductancia. Entonces, bueno, es un parámetro que tienen que tener en cuenta, se llama conductancia de juntura. De hecho, esto se los da también lo que viene a ser el modelo. Cuando ustedes ven un datasheet, hay una parte del datasheet que les da una parte que es la conductancia de juntura, que a veces ponen CJ, que no debería ser CJ porque la letra de conductancia no es C, pero bueno, yo lo he visto así también en libros, depende en qué idioma. Yo siempre les digo que esto lo vayan a buscar en inglés, traten de leer libros en inglés de electrónica porque es donde está la fuente de todo esto. Si lo buscan en castellano, a veces están mal traducidos, dicen cualquier cosa y bueno, no está bien. Es un consejo nada más. La conductancia de juntura también se puede ver como resistencia de video, RB, que es igual a 1 sobre G. Resistencia de video es una resistencia que a nosotros nos va a servir con el modelo equivalente para hacer cálculos. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora lo que hacía era esto, ¿no? Entrada, salida. Yo hacía esto. Pero es muchísimo más fácil si yo analizo el capacitor como una impedancia, y es mucho más fácil aún, perdón por el borrador asqueroso que tengo, si analizo el diodo como una resistencia. Entonces ahí tenemos nuestra famosa resistencia de video. Si la escucharon alguna vez,
la van a escuchar cuando hablen de detector cuadrático y cuando hablen de detectores de potencia para RF. Es muy común llevar un modelo ideal o un modelo de cálculo donde hablemos de resistencia de video, que básicamente es la conductancia de juntura, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que es interesante. De hecho, en este circuito, cuando nosotros no tenemos un diodo de barrera baja o de polarización cero, normalmente podemos polarizarlo a este circuito con una fuente de corriente, por ejemplo, y esto se transforma o trata de llevarse a lo que es polarización de barrera baja con lo que es una fuente de corriente. Eso hace que reduzca más el nivel de resistencia de video del diodo, que es la resistencia que aparece cuando lo trabajamos en inversa y demás. Y bueno, nada, es una de las cosas que me importa. Pero como todo esto es algo que muy pocas veces le van a dar bola, básicamente, y algo que sí le van a dar bola para que se lo puedan llevar y podamos probarlo en el osciloscopio acá en el laboratorio, básicamente es algo muy sencillo. Tan sencillo como calcular el tiempo de delay de este RC. Sabemos que es R por C, obvio. Y acá tenemos que tener en cuenta los tres factores que mencionaba antes. Los voy a volver a dibujar en chiquito. Si queremos que la portadora se meta en nuestra señal, si queremos que parezca una fuente de alimentación, o si queremos que realmente nos muestre esto. Pero no está mal que sea así o que sea así. Depende de qué quiero hacer yo. En este caso yo tal vez quiero esto, o tal vez esto, depende. Entonces, todo esto lo podemos marcar mediante este valor. ¿Por qué digo eso? Bueno, muy sencillo. Porque yo lo que tengo es la frecuencia de portadora, frecuencia carrier, y la frecuencia moduladora. Y después tengo R por C. Esto es lo que tengo. Bueno, ¿cómo lo relaciono? Bueno, muy sencillo. Recordemos hace un ratito teníamos una señal portadora, una señal moduladora, y la mezcla de estas dos nos estaba dando una señal modulada en amplitud, que yo después quiero eliminar la parte de abajo, esta, y quiero que me quede solo la portadora, ¿no? Eso es lo que quiero. Bueno, depende para qué. En este caso sería este de acá arriba, no el tercero. Pero yo lo que quiero es calcular el delay para saber qué valor de RC poner ahí. Entonces, para pasar frecuencia a tiempo, a periodo, hacemos 1 sobre FC, hacemos 1 sobre FM y RC ya está en tiempo. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es decir que 1 sobre FC, frecuencia de portadora, tiene que ser mucho menor que RC. Cada vez tiene que ser mucho menor que... lo puse al revés. Que 1 sobre FM. ¿No? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que tengo un megahertz, por ejemplo, 1 mega de portadora, 1 kilohertz de moduladora, yo tengo que, en este punto tengo un microsegundo, ¿no? Tiene que ser mucho menor a algo, y acá tengo 1 milisegundo. Lo cual, si yo pongo acá 500 microsegundos, está bien, no pasa nada, estoy cumpliendo con este objetivo que puse acá, con esta ecuación que puse acá. Entonces, ¿qué valores puedo poner de RC en este circuito para que esto se encuentre dentro del valor que yo quiero? Y de esa manera me proporcione esta señal, no estas dos de acá, sino la tercera. Bueno, yo puedo poner 100K, por ejemplo, acá está todo tachado, vamos a ponerlo de vuelta bien. Puedo poner, vamos a poner el capacitor acá y la resistencia acá. Puedo poner, por ejemplo, 100K. Y después puedo jugar con valores. Puedo decir, bueno, a ver, puedo poner, no sé, 1 microfaradio, cosa que no lo recomiendo. Por ejemplo, puedo poner 100 nano, 10 nano, 1 nano, 100 picofaradios. Eso es una prueba de laboratorio. Ustedes pueden ir cambiando y pueden ir viendo cómo cambia de estados. Que lo vamos a hacer ahora en el osciloscopio para que lo vean. Pero esto es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, para tener 500 microsegundos debería poner 5 nanofaradios o 4,7 nanofaradios más o menos para tener esto. ¿Pero puedo poner un valor menor? Sí, puedo, porque me falta bastante para llegar a 1 microsegundo. Pero recuerden que esto es mucho mayor que 1 microsegundo y mucho menor que 1 milisegundo. O sea, tiene que estar por el medio. Lo digo para que no se vayan tan al extremo. Pero lo vamos a ver ahora en el osciloscopio, lo cual es muy interesante porque dependiendo de este RC ustedes pueden modificar el comportamiento de este circuito detector que tengo acá. Y eso les va a servir cuando quieran hacer una aplicación u otra. Si quieren hacer una aplicación para detectar sonido, tienen que tener en cuenta estos valores. Si lo ponen dentro de este parámetro de FM sobre FC, van a ver una señal que por ahí no les sirve. Lo mismo les va a pasar si quieren detectar potencia o si quieren demodular una señal de AM. Entonces es importante conocer
todo este tipo de cosas. Por eso les quería mostrar y me parecía interesante, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ir al laboratorio ahora y vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Como podemos ver, tenemos el generador de funciones del osciloscopio y acá tenemos un PCB muy chiquitito que tiene el diodo, la resistencia y el capacitor. ¿Qué tengo acá? Bueno, tengo otros dos capacitores para comprobar el rango del delay que estamos poniendo en este RC, para que la señal que estamos detectando con el detector de envolvente no nos genere un diente de sierra o una continua, o nos muestre muchos productos de modulación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, primero se me apagó esto, ahí estamos. Bueno, lo que estoy haciendo es hacer una señal amplitud modulada, donde tenemos 1 MHz de portadora y 1 kHz de modulación, con un índice de modulación del 40%. Eso es lo que está haciendo. Yo le aumento el índice de modulación, la señal se va a deformar obviamente, y si se lo bajo va a llegar un momento que no se va a ver nada. Por ejemplo, al 30% podemos ver que la señal se mantiene bien, sigue estando correcta. Y bueno, lo que estoy viendo yo acá es que tenemos que calcular, como vimos en la teoría, qué capacitor poner. Yo le calculé más o menos 500 microsegundos de delay, pero bueno, yo le voy a sacar el capacitor del protoboard. Ahí se ve la portadora, ese es el megahertz que tenemos dentro de la señal moduladora, y tenía puesto un capacitor de 330 picofaradios. Vamos a poner un capacitor de 2.7 nanofaradios, a ver si lo puedo pinchar bien. Ahí se ve más o menos una tendencia, ¿no?, a tener una sierra. Y si le pongo un capacitor de una capacidad mayor, por ejemplo 10 nanofaradios, lo que debería pasar es que se empiece a rectificar esta señal, que no es lo que queremos. Y bueno, voy a frenar un poquito acá para que se vea bien. Esto se asemeja más a un rectificador de una fuente, ¿no?, que empieza a caer cuando el capacitor se mantiene más cargado. Yo le pongo un capacitor más grande. Esta pendiente que tengo acá, uy, perdón, me olvidé que era touch y lo estaba tocando, perdón. Esta pendiente va a ser cada vez más lineal y se va a parecer más a una continua, porque estaría rectificando como una fuente. Y yo no quiero eso, porque estoy destruyendo el mensaje que estoy enviando. En este caso le saqué el capacitor, lo cual la capacidad es parásita del protoboard, por eso es casi nada. Pero tengo que ponerle una capacidad, por ejemplo, como la de 330 picofaradios, que no había ningún problema. Ahora vamos a ver el protoboard, que es lo que tengo, para que lo vean bien. Y ahí tenemos una señal un poco más aceptable, ¿no? Obviamente esto se puede filtrar un poco más, podemos llegar a filtrar más y eliminar más componentes de RF para después entrar a un amplificador. En este caso es un detector cuadrático. Lo que estoy haciendo no tiene mucha ciencia, o sí tiene en realidad, pero bueno, lo que yo estoy explicando en este video no tiene mucha ciencia porque no estoy profundizando mucho, pero claramente uno puede entrar a profundizar muchísimo más de lo que vimos en la teoría. Pero bueno, quería mostrarles eso. Lo que voy a hacer ahora es hacer un zoom, por ejemplo, donde tenemos el protoboard. Bueno, acá está el protoboard. Básicamente tenemos el diodo, que es un 4148, la resistencia de 100K, el capacitor de 330 picofaradios, y bueno, no tenemos mucho más que eso. La entrada al generador de funciones, la salida del osciloscopio, no hay mucho más, la verdad. Pero bueno, está interesante para comprobar lo que pasa cuando no ponemos, por ejemplo, el RC correcto a nuestro circuito, porque en muchos casos van a usar esto como detector de envolvente para detectar picos nada más. Y bueno, podemos ver que si nos ponemos un RC que nos da un tau muy grande, lo que va a pasar es que se va a convertir en una continua. Nos puede interesar o no, dependiendo para qué. Por ejemplo, si nosotros queremos detectar potencia en RF, no nos interesa mucho de modular una M, sino que nos interesa ver los valores máximos, y en ese caso tenemos que jugar un poco con la resistencia de video que veíamos antes dentro del diodo, para que se comporte de una manera tal que la conductancia del diodo nos permita tener un componente que sea un poco más lineal, porque como saben es un sistema no lineal con el diodo, y de esa manera nosotros podemos obtener una linealidad que sea proporcional a los niveles que tenemos en la entrada. Por eso tratamos de usar detectores cuadráticos para lo que es detectar potencia de RF en un circuito de radiofrecuencia, ¿no? Por ejemplo, ya que lo tengo acá, tenemos esta plaquetita que es un
un ROImétro para Arduino, un detector de BSWR, que tenemos la línea de transmisión, ya hice video, y tenemos un loop de pesca, ¿no?, con otra línea de transmisión para tomar parte del RF. Y lo que hacemos acá básicamente es poner un diodo igual que en este circuito, y este diodo pasa por filtro. Tenemos un filtro de RF también, ¿no?, con un ferrite, un RFI, un ferrit bid. Y este ferrite que tenemos acá lo que está haciendo es eliminar toda la parte de RF que yo les decía recién en el osciloscopio, pero el sistema es el mismo. Tenemos a la salida de este lazo detector, tenemos un diodo, tenemos un RC como tenemos acá, y después tenemos un poco más de filtrado para que no entre RF al Arduino y no rompamos el ADC. Pero básicamente es lo mismo. Y yo lo estoy usando para detectar RF, lo cual es importante que tengamos en cuenta qué valor estamos usando y si queremos que nos muestre los picos que nos están mostrando en el osciloscopio, producto de la modulación, o si queremos que nos muestre una continua proporcional al nivel de entrada que tenemos acá. Que eso es lo que buscamos en un detector de potencia como este. Entonces nada, quería mostrarles esto de la importancia, que no solamente es poner un diodo, un RC y ya está, sino que el cálculo es importante para saber en qué punto de trabajo queremos nuestro sistema. Si queremos un detector de envolvente, un detector de picos, un detector cuadrático, etc. Si queremos que sea no lineal, queremos que sea lineal. Y también tenemos maneras de mejorarlo con polarización. Podemos polarizar este circuito con una fuente de corriente para generar mejor linealidad. Pero bueno, ya son circuitos más elaborados. Así que bueno, gente, espero que haya servido el video, que les haya sacado alguna duda, por ejemplo, de algunos términos, algunos apartados teóricos. Y bueno, acá lo comprobamos, así que espero que les sirva para, no sé, algo, básicamente, y que lo puedan implementar en algún circuito que estén desarrollando. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.